trabajamos, no hacemos nada porque me voy a sentar a observar Y mis Juliana ve a pensamientos. Andrea en el balcón. Andrea, ¿qué hace todo el día en el balcón? No hay quien traduzca en la sala de Doctor Dan porque Andrea está sentada observando mis pensamientos. Bienvenidos a Atravesemos con Juli y Andre, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas. Que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos. Hola Juli. Hola Andre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, contenta, feliz de otra vez este encuentro para conversar de esos temas que a veces uno no sabe ni por dónde agarrarlos. Sí, hoy estamos como que no sabemos qué hacer, qué va a pasar con el capítulo de hoy. Sí, nos metimos en una camisa de 11 varas, como diría mi abuelita. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Pero bueno, entonces les vamos a contar un poquito de dónde salió ese tema de hoy, después de que finalizamos el podcast pasado que se llama El propósito. Juli y yo nos quedamos hablando. O sea, debimos haber seguido grabando. Ya tendríamos el siguiente capítulo. Oye, sí. Nos quedamos hablando como otra media hora. Y Juli, en el capítulo del propósito, nos habló sobre los diferentes niveles de conciencia del doctor, ¿cómo se llama? David Hawking. David Y Hawkins. queremos profundizar sobre uno de esos niveles de conciencia que sentimos que fue como que el que podemos ver que más podemos trabajar y que podemos ver que todos necesitamos un poquito más, que es el tema de la aceptación. La aceptación es, o los niveles de conciencia más bien, para los que no terminaron de escuchar esa parte del podcast, es como los niveles en los que yo me siento conectado, ya sea pues en lo que tú creas con Dios, con el ser superior, contigo mismo. Y de ahí sacamos. Son como los estados ideales del ser. Entonces vamos a hablar de uno de esos estados ideales del ser, que es la aceptación. Cada una, ¿qué hizo? Se fue a estudiar por aparte la aceptación. Y el capítulo de hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué entendimos de la aceptación? ¿Qué no nos gustó de la aceptación? Porque dejamos de leer la aceptación, porque paramos de leer. Y la idea, eso es lo que vamos a hacer hoy. Eso trata el capítulo de hoy. Así que espero que estén listos y se sumerjan en esta conversación que vamos a tener las dos. Wow, sí, así es. Entonces, pero bueno, antes de empezar, antes de sumergirnos más un poquito, quiero que demos como una actualización del podcast pasado, que estábamos hablando del ser y el hacer. A ver, digamos, yo sé que muchos lo empezaron a implementar porque pues nos copiaron muchas cosas de lo que ya estaban empezando a hacer, pero también quiero como comentarles un poquito sobre lo que me ha pasado a mí. Y yo me enfoqué mucho la semana pasada en ser y no hacer. Que tú hablaste del capítulo que te habías enfocado en ser disciplinada, ¿cierto? Y que eso te llevaba ya a hacer cosas porque estabas enfocada en el ser. Disciplina. Yo me enfoqué en una cosa, fue en, yo no sé si es ser, pero yo quería ser observadora. En eso me enfoqué la semana pasada, bueno, esa semana. Y me di cuenta que me volví una gran observadora de mis pensamientos. Wow, eso ya es camino a la iluminación. Eso es, no, eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos el observador del pensador. Pero nos hemos codificado antes de este despertar que es que somos los pensamientos, que es que soy el pensador. Pero no, soy el observador de ese pensador. Bueno, qué chévere, me gusta. Todo empezó porque me empecé como a sentir como incómoda y mal, a sentir, ¿cierto? Y yo, pero entonces, listo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y empecé a caer en cuenta, es que yo vengo teniendo estos pensamientos. O sea, esos pensamientos ya se me convirtieron en el sentir. Entonces, listo, dije, voy a parar.
voy a empezar a observar sin generar como un apego a esos sentimientos. Y fue como una revelación porque era como de la nada, me llegan unos pensamientos súper pesados y yo decía, André, ¿qué son esos pensamientos que estás teniendo? Pues muy fuertes hacia mí misma. Entonces, por eso yo te decía que yo tengo una roommate que así me estoy llamando a mí misma, con la que yo vivo, con la que se habla mal. Roommate es compañera de Esa es habitación la de traducción. Traducción, por favor. No, Andrés, ya nos tocó dejar el tema de hoy aparte para el siguiente podcast y hablemos del observador. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, pero entonces era como, como eso. Entonces estoy en ese proceso de ser observadora y de caer en cuenta de cómo estoy pensando y cómo me estoy tratando a mí misma. Pero mira que eso también nos lleva un poquito a la aceptación. O sea, ahí podemos hacer como una mezcla. Y, y eso me llevó entonces a identificar, uno, a no generar sentimientos por esos pensamientos y sobre todo lo más importante, a no creérmelos. Uh-huh. Eh, que, que al final eso es como que me llevó a entender como cuál es la raíz de todo mi proceso, que me empezaba a creer lo que estaba en mi cabeza. Uh-huh. Y eso es lo que no quiero que pase. No quiero. Pero si tú te paras solamente en el observador, o sea, nosotros somos, haz de cuenta una película. Yo me pongo a ver la película. Viendo la película, lloro, río, me estreso, ¿cierto? Paso por todas esas emociones, pues, dependiendo de la película, ¿cierto? Lo mismo es que sin juzgar, o sea, tú no juzgas la película porque te Uh-huh. hizo llorar, tú no juzgas, no, sin juzgar, entonces observo y listo. Ah, estos son los pensamientos que yo tengo, ok, ¿a dónde me llevan estos pensamientos? ¿Quién soy yo con estos pensamientos? ¿Cómo actúo con estos pensamientos? ¿Me gusta como yo soy con esos pensamientos? ¿Me gusta como yo actúo con esos pensamientos? Sí, bueno, no me gusta. Ok, entonces si no me gusta, entonces los empiezo a cambiar, pero no desde lo que no quiero, porque recuerda, a lo que me resisto, Ah, ok, persiste. sí. Uh-huh. Entonces no es como, no, no quiero este pensamiento, no, no, porque más te va a llegar. Lo que No hablábamos la llega. vez pasada de no piensa en elefantes rosados, más piensa en elefantes rosados. Entonces no, es deleítate con esa película. Mira esta como tiene pensamientos, digamos, negativos con respecto a mi pelo. No me gusta mi pelo. Mira, esta no le gusta su pelo y como, o sea, Uh-huh. empezar como, ok, pero no juzgando. Y volviendo, es importante, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de conciencia? Entonces, si yo escogí amor, estos pensamientos van con amor, en línea con eso que mi estado del ser. Entonces, no, bueno, es como así. Pero este tema del observador, Andrés, eso es muy chévere. Yo me deleito con eso, obvio, sufro con mis pensamientos. Sí. Los que no van en esa sintonía, sufro, pero entonces me observo cuánto sufro, qué sufro, por qué sufro. Eso es boom. Sí, digamos ahí lo que tú decías de no querer, me hiciste acordar de una frase de Carl Jung, que él habla sobre el principio de la sincronicidad, que dice que lo que no hacemos consciente, al final viene en forma de destino para nosotros aprender. O sea, si yo no quiero algo, el destino de todas maneras me lo va a traer porque es algo entonces que yo tengo que aprender. Entonces, si, tú, por ejemplo, si yo no me quiero, si yo me hablo mal, si yo tengo como fuertes como conversaciones conmigo mismo, pues me voy a rodear de personas que me van a tratar así. Uh-huh. Entonces, por eso me parece tan importante que empecemos a observar esos comportamientos que tenemos con nosotras mismas. Es más, es que no me acuerdo quién es la que dice que si como uno se habla a uno mismo, le hablaría a sus amigos, o a su mejor amiga, o a su Sí, mamá. exacto. Eso es un buen ejercicio. Me está hablando así. Yo así le hablaría a mi mamá, yo así le hablaría a una amiga, es más, a un X de la calle, porque en serio Mm. esos pensamientos a veces son demasiado fuertes. Y eso no solamente le pasa a Andrea, a Juliana, eso le pasa a todos, porque así hemos sido codificados. Como el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Pero Ujú. lo bonito de este despertar, de este atravesemos,
es que, por ejemplo, de hoy se quede con es que yo no soy el pensador, yo soy el observador de ese pensador. Y solamente con observar esos pensamientos ya estamos haciendo un gran cambio. Solamente con observarlos. No hemos hablado de cómo empezar a cambiarlos, solo con observarlos. Y bueno, pero entonces, André, cuenta cómo fue tu experiencia de ser la observadora esta semana de tus pensamientos. Sí, pues fue como una experiencia como te digo, como extraña, porque me di cuenta que soy muy exigente o me hablo muy duro o me hablo muy fuerte a mí misma. Cosa que decíamos que ni siquiera esas palabras que yo estaba utilizando se las iba a decir a mi mamá o a mi mejor amiga, pero sí las utilizo conmigo. Entonces me tocó tener esas propias conversaciones conmigo misma en las que me logré calmar y ser observadora de esos pensamientos y como decirme como que tranquila, usted así no se habla a sí misma. O sea, relajada, como hablábamos que como nos dice John, parce, tranquila, relajada. La actitud de John, así como es John, relajado, bien. John Jaramillo es un amigo de nosotras. Siempre me olvida. Hay que Pero explicar entonces sí, porque es que no todos somos aquí. Entonces, bueno, John es un amigo de nosotras que habla así, es paisa y dice, ay, parce. parce. Pero eso es una buena técnica, hablarse así, porque eso te hace salir de una vez como esa emoción. Sí, además me pasó que estaba haciendo algo en la cocina y fue como que llegó ese pensamiento así crítico con toda, que yo como fue como, parce, ¿es en serio que usted está diciendo eso? Las cosas no son como se está pensando. Eh, creo que lo que ya lo hablamos del pensamiento colectivo, que era un pensamiento colectivo que me dejó afectar como un pensamiento como si fuera mío y que esos pensamientos me estaban generando esos sentimientos. Entonces eso no quiero que yo tenga un sentimiento por siquiera por un pensamiento que ni siquiera es mío. Eso es algo que le podemos compartir a la comunidad, lo de los pensamientos colectivos. Primero, es no juzgarse por esos pensamientos, ¿no? Por los pensamientos que uno tiene, que está comprobado científicamente que todos las personas, el 80% de sus pensamientos más o menos son negativos, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo aquí es que yo no soy eso. Porque antes es que se lo creían, no lo creíamos que éramos eso, ¿no? Ahora es que yo puedo ser el observador de sus pensamientos. Y aparte de todo, es que el mundo ya está pensado. No es que yo soy la que me inventé este pensamiento, no, eso es del ego, creerse que yo me inventé ese pensamiento, no, ya están en el colectivo, los pensamientos están rodando como las nubes, así por todo el universo, esos pensamientos ya están, y lo que hace mi mente es que como una antenita de radio, ¡fum!, lo jala, lo coge y me lo trae a mí. Entonces, ahorita, por ejemplo, en este confinamiento, entonces, los pensamientos que abundan en el colectivo son de miedo, de escasez, de preocupación, de ahora qué voy a hacer, qué va a pasar, y el futuro, enfocándose en el futuro, y yo no voy a ser capaz, y bueno, y la gente se va a morir. Todos esos pensamientos desempoderantes, frecuencia baja, están ahí en el colectivo. Y si yo no estoy haciendo un trabajo como el que estamos haciendo nosotras, de despertar, de observar, los cojo, mi antenita los coge y me los apodero y ay, son míos y yo pienso eso y yo soy así y empiezo a sentirme y empieza toda la cadena y empiezo a tener manifestaciones de lo que estoy pensando. Eso es muy, muy cierto. Y me hiciste acordar de algo que escuché esta semana sobre la restricción. La restricción se habla mucho también como en la religión católica, que tú te restringes cosas que quieres hacer. Es como si como para que Dios te dé algo. Entonces tú te restringes de algo que quieres para que te dé algo más adelante. Pero como lo hablaban esta persona, era que la restricción lo manejáramos como lo que está haciendo todo el mundo en este momento. Entonces, ¿qué está haciendo todo el mundo en este momento? Todo el mundo se está preocupando, todo el mundo se está estresando, todo el mundo está viviendo desde el miedo, porque entonces si soy empresario, ¿qué voy a hacer? Si soy empleado, pues ¿cómo me van a seguir pagando? ¿Me van a despedir? O sea, que se siente en el ambiente ese miedo. Entonces, ¿cuál es la restricción? No pensar desde el miedo. ¿Cómo cambio yo esos pensamientos? Que era lo que tú estabas diciendo. Ese es el pensamiento colectivo. Entonces, ¿yo cómo voy a cambiar eso? ¿Cómo voy a cambiar cómo me estoy sintiendo y, bueno, cómo estoy pensando y cómo estoy sintiendo? Pero el primer paso, lo que te decía, el primer paso es ser consciente que yo no soy mis pensamientos, que yo soy el que observo. Con solamente
por ejemplo, que quede tarea esta semana para todos los que nos están escuchando, observar esos pensamientos. Solo con eso ya es como un 99%, diría yo, bueno, no sé, de el avance al despertar. Cuando yo ya puedo observar mis pensamientos, eso es el gran, gran avance del despertar. Y no juzgarlos. Como les decía, una película, mira, esta es, aquí tocó llorar, aquí tocó reír, porque estos pensamientos me hicieron esto. Bueno, listo, observo esa película. Y lo que, lo que pueden hacer es que cuando se estén sintiendo, digamos que eso fue lo que me ayudó a mí a hacer esa pausa y empezar a observar, que yo no sabía por qué me estaba sintiendo mal. Pero ¿por qué estoy tan cargada de esos sentimientos? Que fue lo que me hizo empezar a observar. Entonces, cuando estén sintiendo así, ¿qué van a hacer? Como que sea como un activador, lo que nosotros llamamos como el trigger, el activador para que empiecen a observar. Eh, Hoy escuchaba un podcast que hablaban que una persona se colocaba una alarma cada media hora para mirar si estaba siendo honesta consigo misma, con sus creencias. Entonces, si se sentía en una conversación, le sonaba la alarma y se da cuenta que estaba programando salir con una amiga, pero ella realmente no quería salir y le sonaba la alarma, ella decía, pero si yo no quiero salir, ¿por qué me voy a mentir a mí misma? Entonces va a ser exactamente con el tema del observador. Un tip puede ser colocar una alarma cada 2 o 3 horas. O sea, ahí viene la Andrea, la planeadora, la Me da organizada. risa, ahí sale Andrea. Pero es que sí, es que como que yo siempre siento que uno cómo hace para implementar lo que escucha, porque yo sé, porque yo estaba al otro lado también, uno dice, uy, sí, qué bien, voy a empezar a escuchar mis Me gusta, pensamientos, me voy a ser gusta. la observadora, desde el lunes voy a empezar a ser observadora. Cuando llega a los 8 días el capítulo, ay, ¿verdad que yo dije que iba a observar los capítulos? Entonces ya, por favor, coloquen una alarma. Los pensamientos, observar los pensamientos. Pero Eso, me observar gusta, los pero pensamientos. mira, en vez de mezclarlos con tanto que lo de restricción y que lo de creencias, no. Observadora, ¿cierto? Y poner la alarma de mi estado del ser, del podcast pasado, que ya les leí cuáles son los niveles de conciencia en los cuales es que mi ser quiere estar o donde le gusta estar, ¿cierto? Entonces, esos pensamientos van acorde a ese nivel de conciencia que elegí del podcast pasado. Es eso. Sí, sí, entonces hay que dar la tarea. Juli, pero digamos como, ¿tú qué recomiendas ahí un poquito? Porque pues como yo ya lo vengo haciendo pues desde la semana pasada, a veces no es fácil. Porque por más que uno diga, y si voy a ser observador de mis pensamientos, Y, y si no es fácil, ¿qué? Y, o sea, ¿queremos y seguir sí, viviendo la vida fácil? Como puse en exacto, pero una digamos, tarea esta semana que les dije, ¿cómo era que les ponía? Que es, ay, es que vivir en paz es muy difícil. Ok, entonces vivir en drama es muy fácil. Entonces, ¿cuál difícil quiere vivir? No, es empezar a hacer la tarea, hacer la exacto, tarea. pero digamos como que tipsitos tienes tú o cosas que tú hayas hecho, simplemente es sentarse a observar, porque yo pienso es en la alarma y de una escribir, porque digamos a mí escribir, lo que yo siempre he dicho, hay que aprender a conocerse lo que le sirve a cada uno. Para mí es escribir, para otra persona puede ser ponerse a pintar, para otra persona puede ponerse a tocar una guitarra, cualquier cosa. Ojo, pero no Me es ayuda a sentarse a desconectarme. observarse, ¿no? No es que ahora esta semana no trabajamos, no hacemos nada porque me voy a sentar a observar Y mis Juliana ve a pensamientos. Andrea en el balcón. Andrea, ¿qué hace todo el día en el balcón? No hay quien traduzca en la sala de doctoral porque Andrea está sentada observando los pensamientos, haciendo Puede la pasar. tarea. Soy muy juiciosa. Y entonces, ahora sí que quedamos en cuarentena de la cuarentena. Grave, grave, grave. No, el ejercicio es observar en todo, en lo que estás bañándote, observa en qué estás pensando cuando te estás bañando. Ujú. Estás hablando con tu hijo, pero observa en qué estás pensando cuando estás hablando con tu hijo. Estás cocinando, observa en qué estás pensando, porque eso es lo otro. Nunca estamos en el presente, en la realidad, sino con Ujú. los pensamientos por allá volando, pensando en otras cosas. Entonces, observar. Y si les gusta escribir, pues que lo escriban. O si les gusta grabarse, por ejemplo, a mí me También. gusta grabarme lo que estoy pensando, lo que estoy pasando, Te me dices, grabo. hola Juli, mira, ¿cómo Bueno, en estás? este momento también me gusta escribir, eh, pero básicamente, pues yo soy como un ser más visual, entonces me queda fácil observarme los pensamientos y hacerme ahí como imágenes.
yo me hago O sea, imágenes. tú te observas el pensamiento y dices, como las reacciones que yo tenía, como, uy, no, ¿qué es eso? ¿Usted qué está pensando? ¿Es en serio? Sí, Pero tienes pero como alguna cosa como que te ayude a cambiar ese ciclo en el que o sea, yo no quiero que eso se vuelva como una espiral, que trata de ser consciente y, no, eso no pasa, Andrés. O sea, cuando uno empieza a ser ok, observador de sus pensamientos, eso empieza a cambiar. Por eso les decía, solamente con que hagan la observación de los pensamientos, y luego empieza a pasar magia, solo con observarlos, solo observarlos. Esa es como un estado de conciencia superior que ya algo empieza a pasar magia. Entonces es uno observando, pero yo lo que digo, yo no, pues sin dar, no me doy duro, o sea, listo, estoy, observo que estoy, por ejemplo, en pensamientos de preocupación porque, por ejemplo, uno de los negocios de nosotros no, pues está muy incierto y qué va a pasar, entonces, oye, y usted, bueno, con estos pensamientos, ¿a dónde va a llegar? ujú, ¿Voy a solucionar? No. ¿Voy a crear lo que quiero? ¿Voy a crear el estado donde me gustaría estar, donde quiero que esté la ujú, empresa, donde quiero que esté? No. Bueno, entonces ven, cambio, cambio. Y ya. Cuando tengo pensamientos de dolor, de tristeza. Entonces digo, bueno, estoy triste ¿por qué? ¿Qué razón? No, ujú. porque una amiga hizo esto. Ok, listo, ¿le duele? Si quiere llorar, sí, bueno, llore, llore, pero me pongo un tiempo. O sea, no, yo digo, Juliana, no se va a quedar una semana llorando en pensamientos de estos porque su amiga hizo algo que además usted no puede controlar, no puede controlar lo que hace su amiga. Entonces me digo, listo, me pongo ahora, yo me digo, voy a llorar hasta las 2 de la tarde y ya. Ay, yo soy la cuadriculada, ya, qué bueno que nos estamos conociendo. Y ya, a las 2 de la tarde, listo, me seco las lágrimas y cambie, vaya, trabaje, vaya. 1:59, me queda un minuto. Pero esos ejercicios sirven, o sea, nos da risa, pero en serio sirve porque, pues sales, porque es que somos humanos, igual tenemos que sentir lo vuelvo y digo, codificados para pensamientos negativos, entonces hay que vivirlo, porque a lo que te resistes persiste, vuelvo y digo, no, no, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero, sigue llorando, entonces mejor Y sigue llorando. bota lo que tiene ahí y ya, porque igual las lágrimas también sirven para limpiar. Pero es que eso que tú dices ahí me gusta mucho porque a veces uno escucha que uno no se puede permitir sentir esos sentimientos de como de baja frecuencia, ¿cierto? Que digamos que es lo de la tristeza. A mí se me quedó mucho de un libro de inteligencia emocional. Ay, ¿cómo se llama el autor? Daniel Goleman. Ujú. Es un Daniel libro Goleman. denso, al principio habla mucho de la parte científica, pero ya después que logras pasar esa parte, Yo empiezas no a la hablar de los logré pasar. sentimientos. Sí, es que es pesado, pero él dice que la tristeza es un estado que tú requieres para recogerte, para quedarte como tú solo y quedarte en ese estado emocional y para saber qué tienes que hacer después. O sea, Ujú. es algo como obligado que tú tienes que hacer. Pero el tema, lo que tú dices, es no quedarse ahí, que a Sí, veces uno se queda en esa tristeza. Lo que nos dice también Joe Dispensa, eh, que uno se pone triste por cosas que le pasaron hace 20 años. ujú, Entonces, ujú. mira que tú te pones unas horas, no sigues sintiéndose mal por lo que pasó en el pasado. A mí me sirvió algún meme, o no sé cómo se llama, que alguna vez, hace muchos años, me mandaron que decía, o sea, si no se puede reír del mismo chiste, porque cuando uno le echan el mismo chiste, otra vez uno es como, ya me lo sabía, y no se vuelve a reír, ¿sí? Porque si puede llorar N veces por la misma tragedia o situación que le pasó hace 20 años. Sí, ahí sí llora y vuelve y llora y vuelve y llora. Entonces, oye, así, no, o sea, no tiene Total, sentido. sí, Y mande ya, ese meme. no, eso fue hace muchos años, yo creo. Entonces ni sé dónde está, pero desde ahí, con eso me suena, otra vez cuando llego, cuando mi mente, porque no soy yo, es mi mente, que se va por allá a buscar. Es que la mente no le gusta estar feliz y en paz. O sea, uno está en un estado de Sí, felicidad y paz y ella busca, o sea, ella tiene que buscar por dónde, venga, le amargo la vida, venga, entonces ella va, entonces lo bueno del observador es que se da cuenta, uno ya se da cuenta, o sea, a mí me pasa que me doy cuenta que estoy buscando cómo salirme del estado de paz, y entonces va y busca por allá, pero es que busca unas cosas como, cuando mi papá me dijo, cuando yo tenía 8 años, que no sabía escribir bonito, o sea,
Entonces vuelvo y me acuerdo del meme. No, me voy a llorar por eso, pero no me voy a reír del chiste. No. Y ya. Pero sí, y además que me hiciste acordar que como que uno empieza a tener ese pensamiento, después genera ese sentimiento y uno busca más información o más cosas para seguir alimentando eso. Sí. O sea, seguir observando eso. Primero observar los pensamientos. Cuando lo estés sintiendo, empieza como a mirar qué estás haciendo tú para buscar cómo seguir alimentándolo. Ya sea que busques una pelea con alguien o como que, que sea como de forma reactiva. Además que me acordé porque fue como la semana pasada que escuché una canción que me generó nostalgia. Una canción. Sí, llegan, porque es que llegan, porque están en el colectivo, entonces tu antenita se activa, entonces está uno pensando en algo triste, entonces le llega la canción triste, el mensaje, todo, y aparte uno busca, ¿no? Entonces busca. Sí. Entonces me llegó la canción triste, entonces llama a la amiga a decirle, se acuerda, yo no sé qué, para que la amiga le reafirme, porque es que todo eso tiene que existir, lo que estoy pensando me lo tienen que corroborar, me lo tienen que... Entonces mira, como esa tarea tan simple que se está colocando de observar, mira todo lo que empieza a desencadenar, o sea, sentimientos, esos sentimientos empiezan a desencadenar acciones. Entonces si yo escuché una canción, además que se la mandé a un amigo y yo, vea esa canción que estoy escuchando, yo por qué estoy escuchando esa canción, y después se terminó y yo no, yo quedé como, uy, no, yo quiero sentir esto otra vez, entonces busqué otra canción, pero caí en cuenta, yo Andrea, ¿usted para qué está alimentando eso? ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Entonces mira todo lo que lleva, todo lo que desencadena la tarea que tú estás colocando de observar. Observar los pensamientos. Y entonces nos damos de tarea que en el siguiente podcast hablamos de aceptación, porque este podcast ya se fue todo en observador. Ay, me encantan nuestras conversaciones. Pero no, todo es perfecto, André, y yo creo que sí era necesario hablar primero del observador para luego hablar de la aceptación. Porque si no hay una conciencia de que yo puedo observar mis pensamientos, ahora cómo pasamos al siguiente nivel, que es aceptar. ¿Sí? Entonces todo es perfecto. Y aparte, bueno, quedan las tareas y pues también compartir de dónde hemos aprendido lo del observador. Entonces, no sé, si quieres yo cuento de dónde lo he aprendido. Es del poder de la hora, el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, es observador, es ahí. Si ese libro les parece un poco denso, entonces las niñas, las mujeres se pueden leer La princesa que creía en los cuentos de hadas. Yo quiero hacer un comentario de ese libro. De Marcy. Pero corto. Bueno, pero espere, les doy el nombre porque también nos hicieron esa retroalimentación, que es que hablamos como si todo el mundo supiera. La princesa que creía en los cuentos de hadas de Marcia Grant Powers. Con ese libro, con el de la princesa, pueden empezar y ahí ya se dan cuenta de esas vocecitas observadoras. Porque ese libro cuenta lo mismo que me pasó a mí cuando me dijeron que me leyera este libro. Sí, cero. Pues eso es lo que quería decir. Como que hay ciertas cosas que a mí me generan rechazo y pues el libro. Yo, primero, pues mi personalidad, que las princesas que creen en cuentos de hadas, a ver, no, cero, Andrea, cero. Pues yo no creo en ese cuento del final feliz con el príncipe azul, cero. Pero entonces, ese rechazo, yo he sentido últimamente ese tipo de cosas, que cuando algo me genera un rechazo tan grande, es más desde el ego y no mi intuición. O sea, yo estoy tratando como aprender a diferenciar ambas cosas. Y ese libro fue como, pues me encantó. O sea, si alguien se quiere leer un libro, que sea ese. Sí, a mí también cuando me lo recomendaron La princesa, entonces mis creencias. No, pero si yo soy una super mujer, yo no necesito príncipe azul. Armemos un club. O sea, tengo mi esposo, pero no es un esposo que haya nacido del príncipe azul y que me va no es el esposo salvador. No, ese no es el esposo, es mi compañero de sueños y de manifestaciones, pero no es que él me va a salvar a mí de nada, ¿sí? Entonces, cuando me dicen eso, mi creencia era, eso me va a contar de eso. Pero yo dije, bueno, pues leámoslo para de pronto bajar mi pensamiento tan mujer superpoderosa. Y ver lo bueno de los príncipes azules. Esa fue mi intención, ¿no? Voy a ver lo bueno de los príncipes azules. La mía sí, ¿no? Deme información para destruir. Mira, del sentimientos, deme información que esto no es lo mío. Y no, eso es otra cosa. Este libro es del observador. Entonces, bueno, ahí tenemos esos dos libros para las personas que quieren leer sobre el observador.
En mi caso, que eres tú, yo, sí, todos. sí, en mi caso, el que más me ayuda a mí como a identificar es Joe Dispensa. Ese es el que más me ayuda a mí a identificar el tema de que él habla mucho del tema de los pensamientos, de los sentimientos, que eso crea nuestra propia realidad personal, que eso crea nuestra personalidad. Entonces, que seamos el observador. Interesante. Entonces, mira que como que cada uno como que empieza como a sacar como de cada autor como que lo mejor y como que todos empiezan a complementar. Así. Así es. Lo que pasa es que Joe Dispensa, o sea, el poder de la hora te enseña que existe un observador, ¿sí? Te dice, hay un observador. Y te dice, hay unos pensamientos. ¿Y qué pasa con esos pensamientos, sí? Más como desde lo místico, como espiritual. Con la princesa que crean los cuentos de hadas es como en el mundano, en lo material, así es lo que pasa. Y para mí Joe Dispensa es desde la ciencia. Entonces todo es un complemento. Y a cada personalidad le funciona uno y el otro. O lo que me ha pasado a mí es que todos me complementan, porque tengo por allá una mente analítica, pero sí, pero desde la parte espiritual, pero ¿cómo así que pasa con lo mental? Entonces llega Joe Dispensa y me lo explica desde la ciencia, sí, porque se generan unos químicos y bla, bla, y uno, ok, ya, sí le creo, sí creo, sí creo. Exacto, entonces sí tengo que hacer eso. Y ser como vamos a ser los observadores también, como caer en cuenta no solo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, sino también el tipo de información que estamos consumiendo. Que mira que se están recomendando libros, se recomiendan podcasts, se recomiendan cualquier cosa, porque eso también empieza a afectarnos de forma, pues, como en el subconsciente. Entonces, si estás viendo noticias muy de seguido, entonces eso también te empieza a afectar, empieza a mirar toda esa información. Porque, digamos, esta semana también que hice el ejercicio del observador, caí en cuenta que a mí me encanta consumir información de crecimiento personal. Digamos, hoy me escuché un podcast de más de 2 horas y fui feliz. O sea, perfectamente ahorita puedo seguir escuchando otro podcast. Me voy a leer un libro, yo estoy consumiendo toda esa información, pero a veces hoy como que yo estoy consumiendo ya demasiado, como que si será bueno consumir tanta información sobre esto, porque no es que esté como, yo ya tengo una maestría en cuanto a crecimiento personal, pero algo me pasó este fin de semana, la semana pasada que me hizo caer en cuenta que yo veo mucho Friends, la serie Friends. Ajá. De Y estaba Warner. de Warner, la serie No, Friends, de de 6 Sony. amigos. ¿O sí? ¿O de Warner? Ay, ya no sé. Sony y Warner eso lo rotaron y ya está en Netflix. Entonces a lo que voy es que yo estaba en la cocina y de fondo tenía la serie Friends y yo estaba diciendo los diálogos de la serie. Todo lo estaba repitiendo. Entonces caí en cuenta, esta serie yo no la vi con esa intención de aprenderme los diálogos, pero ya está en mi subconsciente. Entonces, de ahí lo paso al otro lado. Entonces, toda esa información que yo estoy leyendo, todo lo que estoy escuchando, también queda en mi subconsciente. Y ahí fue que caí en cuenta, yo tengo que ser muy cuidadosa a lo que me estoy exponiendo o lo que otras personas me quieren exponer, que es en el caso, digamos, de las noticias cuando son así aleatorias. Entonces, eso también puede ser observador de lo que estoy consumiendo, porque eso me lleva a pensamientos y a sentimientos. De acuerdo, total, así es. Y ese es el ejercicio del observador también. Cuando empiecen a observarse, empieza a darse cuenta de estas cosas. Ay, esta persona me está trayendo esto, ¿sí? Y volvemos al tema. Es que si no necesito escuchar noticias porque eso ya está en el colectivo, ese pensamiento ya está. Entonces, simplemente lo que necesito es sintonizar la emisora ahí y ya. O sea, la emisora, pero de la mente. O sea, yo De la mente. solamente con que mi mamá me diga algo, yo ya me sintonicé y esa información ya me entró, ya la tengo y ya estoy enterada de todo en mi subconsciente. Y el subconsciente, como se comunica con uno, es manifestándose. El consciente se comunica con la voz que uno alcanza a escuchar cuando estamos observándonos. Ese es el consciente. El subconsciente se comunica es manifestándose. Entonces, pensamientos de escasez se manifiestan con escasez. Pensamientos de miedo que me voy a enfermar se manifiesta enfermándose. Así. Entonces empieza uno, no, más bien, entonces protejo esos pensamientos. Igual ya están. Entonces, ¿para qué me voy a Ya poner están, sí. como dicen, echarle leña al fuego? Ya está en el colectivo, ¿para qué voy a aportar más a eso? Sí.
Bueno, entonces quedamos con esa tarea, ser el observador de los pensamientos, de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que estamos consumiendo, para que nos estén informando y nos estén comentando en las redes sociales. Sí, que me encanta cómo pues, nos han escrito, que les ha gustado y pues me alegra mucho porque igual esa es la intención, ¿no? Aportar algo, aportar al colectivo, aportar a la vida de las personas otra información que a nosotras nos ha servido y que igual las vivimos y las experimentamos porque ninguna de nosotras es un ser ya iluminado o nada de eso, sino que tenemos la información y la aplicamos y lo que nos ha funcionado, pues chévere compartirlo para otros, a ver si les funciona. Puede que a unos Exacto, que sí, puede que a otros no. cada uno lo aplique y ya mirará si lo que a mí me funcionó le va a funcionar a otra persona o ya. Irán mirando cada uno. Exacto. Y Si lo les gusta que mucho, que nos escriban. mucho. ¿Y qué? Entonces, nos pueden escribir a Instagram compartiéndonos lo que les ha gustado, que han hecho las tareas. A mí lo que más me gusta es que me digan que han hecho las tareas. Sí, sí, sí. Y lo que nos faltó decir al principio, que esta que está hablando es Juliana Rangel, que el Instagram es Juli Rangel 2, July Rangel 2. Y que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en ¿dónde más, André? Spotify, Apple Podcasts, ya estamos en YouTube también, estamos en Evox, o sea, todas partes. Y que tú eres Andrea Ramírez y tu Instagram. Soy Andrea Ramírez, mi Instagram es AndreRC716, Andre R. Ramírez C de Cárdenas 716. Exacto. Y bueno, entonces, gracias, Andre. Me gustó esta charla. A mí me encanta que hayamos tenido algo súper planeado y le hicimos lo que teníamos planeado. Sacando a Andrea de la planeación, sacando a Andrea de la planeación. Andrea Yo aquí tenía más o menos una estructura, yo voy a hablar de esto, le quiero preguntar a Juli esto y esto, pero nada de eso se hizo, nada. El universo me salvó. Ay, no, Andrea, leemos del observador. El observador. Cerremos el cuarto. No, mira que esto es zona de confort, porque el observador yo siento que es uno de mis fuertes, en cuanto a que yo siento que soy buena observando y siento que es algo que también tengo que compartir. Entonces, digo, esta es mi zona de confort, hablemos de esto. El siguiente tema que es aceptación. Ay, me dio duro aceptación esta semana, Sí. tratando de aplicar todas las leyes de la aceptación. Entonces, entonces yo creo que fue ahí confort. Hablemos del observador. Sí, Andrea dijo observador, no, metámonos ahí de todas. Pero la próxima semana hablamos de aceptación, porque ha sido un proceso. Entonces compartir ese proceso y nos queda entonces otra semana para vivir la aceptación y entonces vamos a compartir más experiencias de la aceptación. Más experiencias y también hablaremos un poquito de cómo me fue a mí observando estos pensamientos. De todo lo que nos pasó en este capítulo. Yo les adelantémosle, me costó lágrimas la aceptación. Este capítulo nos va a tocar hacerlo dentro de 8 días de 1 hora. A ti te costó lágrima, a mí me dieron ganas de tirar el portátil de lo que estaba leyendo. Ya, no me gustó esto, mejor me voy. Pero es eso, lo que incomoda es porque ahí hay que trabajar. No se me meta el guión de la que tenía preparado para la otra semana. Pero bueno, no, entonces muchas gracias por escucharnos hasta acá. Qué pena por el principio que dijimos que íbamos a hablar de una cosa y resultamos hablando de otra, pero eso hace parte del proceso. Bienvenidas a la vida de Juliana y Andrea. Bienvenidos a una conversación de Juliana y Andrea, más bien. Bueno, muchas gracias y entonces sé el observador del pensador. Los dejamos con esta frase. Sé el observador del pensador. Ya, muchas gracias y nos veremos entonces la próxima semana. Un abrazo a todos.